Bienvenidos a Expediente Miguel, casos de crímenes reales. Hoy vamos a hablar de un caso que sacudió a Estados Unidos, un caso que comenzó como una salida rutinaria y se convirtió en una desaparición, una tragedia que expuso las fisuras más profundas de una sociedad. Brooklyn, Iowa, un pueblo de apenas 1.500 habitantes, rodeado de campos de maíz que se extienden hasta donde alcanza la vista, un lugar donde todos se conocen, donde nada suele pasar hasta el 18 de julio del 2018. Esa noche, una joven de 20 años salió a correr por los caminos rurales de su pueblo. Su nombre era Molly Tibbetts. Nunca regresó a casa. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la década, involucrando al FBI, generando debates políticos nacionales y dejando una herida que jamás sanará en una comunidad que creía estar a salvo de la violencia del mundo exterior. Esta es la historia de Molly Tibbetts, una historia de sueños truncados, de justicia, controversia y de cómo un acto de violencia puede cambiar para siempre no solo la vida de una familia, sino el destino de una nación entera. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero necesitamos conocer quién era Molly Tibbetts, porque Molly no era solo una estadística, no era solo una víctima más, era una joven llena de vida, con sueños, planes, con una personalidad que iluminaba cada habitación en la que entraba. Molly Cecilia Tibbetts nació el 8 de mayo de 1998. Desde pequeña mostró una personalidad vibrante, curiosa, empática, el tipo de persona que recordaba siempre después de conocerla. Sus amigos decían que era imposible de estar triste cuando ella estaba cerca, porque tenía esa capacidad especial de hacer que todos se rieran. En la Universidad de Iowa, donde estudiaba psicología, Molly había encontrado su vocación, quería ayudar a las personas, entender la mente humana, hacer del mundo un lugar mejor. Soñaba con obtener un doctorado, escribir libros, quizás especializarse en terapia infantil. Sus profesores recuerdan que era una estudiante dedicada, siempre dispuesta a ir más allá de sus tareas. Pero Molly también tenía una faceta deportiva que había cultivado desde la secundaria. Había corrido en el equipo de campo traviesa de su preparatoria. Aunque ya no competía universitariamente, mantenía su rutina de ejercicios, eso era sagrado para ella. Correr no solamente era un deporte, era su momento de paz, su terapia personal, su manera de conectar consigo misma después de esos días llenos de estudios y de responsabilidades. Y déjame preguntarte algo, ¿tú tienes alguna actividad que sea así de importante para ti? Esa cosa que haces para despejar tu mente, para encontrar la paz. Déjamelo en los comentarios, porque creo que todos tenemos algo así. Para Molly, eso era correr. El verano de 2018, ella había regresado de su pueblo natal, Brooklyn, para pasar las vacaciones. Había conseguido un trabajo como consejera en un campamento de día para niños, algo que encajaba perfectamente con su personalidad. Su supervisora recuerda que Molly tenía esa capacidad de convertirse en una niña grande cuando estaba con los más pequeños. Los niños la adoraban inmensamente. Brooklyn, Iowa, uno de esos lugares que parecen sacados de película. Calles tranquilas con jardines perfectos, donde los vecinos se saludan por su nombre y las puertas se dejan abiertas. Un lugar donde los crímenes más graves son quizás una pelea en un bar o un robo menor. Un lugar donde las madres no se preocupan cuando sus hijos salen a jugar hasta tarde, donde las jóvenes pueden salir a correr a solas sin pensarlo dos veces. Molly estaba viviendo en casa de su novio, Dalton Jack, cuidando a su perro mientras él estaba trabajando fuera de la ciudad. Dalton y Molly habían sido pareja desde la preparatoria, una de esas relaciones que todo creía que terminarían en el matrimonio. De hecho, Dalton ya había comprado un anillo de compromiso. Tenía planes de proponérselo cuando ella regresara a la universidad. El 18 de julio de 2018 comenzó como cualquier otro día de verano. Molly se despertó temprano, desayunó, se preparó para ir al trabajo. En el campamento estaba a cargo de cerrar esa tarde, así que su jornada sería un poco más larga, pero no le molestaba, realmente disfrutaba su trabajo. Ese día, Molly estaba excelente de humor. Sus compañeros de trabajo recuerdan que estuvo riéndose y bromeando como siempre. Su supervisora dice que no notó absolutamente nada fuera de lo común. Molly era Molly, enérgica, positiva, llena de vida. Alrededor de las 5 de la tarde, Molly terminó su turno y se despidió de sus compañeros. Nos vemos mañana.
Les dijo como había hecho cientos de veces antes. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que la veían con vida. Molly regresó a casa de Dalton. Le envió un mensaje como lo hacía todas las noches. Era su rutina. Un pequeño mensaje para contarle cómo había estado su día, qué había hecho, cómo se sentía. También le envió un mensaje de texto a su madre, diciéndole que tal vez pasaría por su casa más tarde a cenar. Era una tarde perfecta de verano en Iowa. El sol comenzaba a descender, la temperatura era ideal, y Molly tomó la decisión que había tomado cientos de veces antes, salir a correr. Se puso su ropa deportiva, pantalones cortos negros y sus zapatillas favoritas. Se recogió el cabello y se puso sus auriculares. Molly salió de casa alrededor de las 7:30 de la noche. El sol aún estaba alto, había luz natural de sombra. En un pueblo como Brooklyn, esa era una hora completamente perfecta para salir a correr. Había corrido por esas mismas calles, por esos mismos caminos rurales, cientos de veces. Su ruta habitual la llevaba por lo que localmente conocían como la carretera asfaltada, un camino rural que atravesaba campos de maíz. Era un lugar hermoso, tranquilo, donde podía correr sin preocuparse por el tráfico, donde podía realmente desconectarse del mundo y conectar consigo misma. Pero esa noche algo sería diferente. Esa noche, en algún lugar de esos caminos rurales rodeados de maíz, el mundo de Molly Tibet cambiaría para siempre, y con ella el mundo de su familia, de su comunidad y de todo un país que pronto conocería su nombre. A las 7:45 de la noche, Christina Stewart, su peluquera, la vio corriendo. Molly le hizo su saludo habitual, una sonrisa y un gesto con la mano. Stewart recordaría más tarde que Molly se veía feliz, tranquila, completamente normal. Esta sería la última vez que alguien vería a Molly Tibet con vida. ¿Qué pasó después? Eso lo vamos a descubrir. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Si te gusta este video, si te parece interesante, dale me gusta y compártelo con alguien a quien le guste este tipo de historias. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Tenemos una comunidad increíble de personas que les fascinan estos casos y me encantaría que tú fueses parte de ella. Ahora, continuemos con la historia, porque lo que está a punto de suceder transformará la búsqueda de una joven desaparecida en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó la mañana siguiente. Morgan Colum, prima de Molly, se despertó y notó algo extraño. Molly no le había respondido sus mensajes de la noche anterior. Ambas tenían una racha de más de 600 días consecutivos intercambiando mensajes todas las noches. Para los jóvenes de hoy, eso puede no parecer gran cosa, pero para Morgan y Molly, esa era una racha sagrada. Eran más que primas, eran mejores amigas, confidentes, y habían mantenido esa comunicación diaria durante mucho tiempo. Molly nunca dejaba de responder. Estábamos muy orgullosas de nuestra racha, recordaría más tarde Morgan. Cuando vi que no había respondido, supe inmediatamente que algo andaba mal. Pero la familia inicialmente no se alarmó demasiado. Pensaron que tal vez se había quedado dormida o que su teléfono se había descargado. Sin embargo, cuando Molly no se presentó a trabajar al campamento ese día, la preocupación se volvió en pánico. Su supervisor intentó contactarla repetidamente. Las llamadas se iban directo al buzón de voz. Los mensajes de texto no recibían respuesta. Para las 10 de la mañana ya habían contactado a la familia de Molly. Molly jamás faltaba al trabajo sin avisar. Era una joven extremadamente responsable. Cuando no llegó y no contestaba el teléfono, supe que algo andaba terriblemente mal. La familia se dirigió inmediatamente a la casa donde Molly se hospedaba. Encontraron su auto en el garaje, su billetera estaba en casa, sus llaves estaban allí, todo estaba exactamente en su lugar. A las 5:45 de la tarde del 19 de julio de 2018, la familia Tibet reportó oficialmente la desaparición de Molly a la oficina del sheriff del condado. Lo que comenzó como una búsqueda se convirtió rápidamente en una operación masiva, porque cuando una joven de 20 años, estudiante universitaria, sin enemigos conocidos, desaparece sin dejar rastro, las autoridades saben que están en una carrera contra el reloj. El sheriff local inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Brooklyn era un pueblo donde todos se conocían. Si Molly hubiera tenido un accidente, si hubiera decidido irse por su cuenta, alguien la habría visto.
El hecho es que si hubiera desaparecido completamente significaba algo muy malo que había ocurrido. En cuestión de horas, cientos de voluntarios se habían unido a la búsqueda. Vecinos, amigos, familiares, personas que ni siquiera conocían a Molly, pero que se sintieron comprometidos a ayudar. Organizaron equipos de búsqueda, dividieron el área en cuadrículas, comenzaron a peinar cada centímetro alrededor de Brooklyn. Pero búsqueda en esa zona presentaba desafíos únicos. Los campos de maíz en julio están en su punto más alto, alcanzando alturas de 2.5 a 3 metros de altura. Como explica un investigador principal de la División de Investigación Criminal de Iowa, podrían esconder 100 cadáveres a lo largo de esa carretera y sería difícil encontrarlo. Las autoridades utilizaron todos los recursos disponibles. Helicópteros sobrevolaron la zona, equipos de búsqueda con perros rastreadores recorrieron los campos, buzos inspeccionaron lagos y ríos cercanos, pero los días pasaban y no encontraban el menor rastro de Molly. La investigación tomó un giro tecnológico cuando los agentes decidieron analizar los datos del Fitbit de Molly. Estos dispositivos registran no solo los pasos, sino también la ruta exacta que una persona toma durante su ejercicio. Los datos mostraron que Molly había seguido su ruta habitual hasta cierto punto, y luego nada. Pero fue el análisis de su teléfono celular lo que proporcionó las primeras pistas reales. Los datos de la torre celular mostraron que el teléfono de Molly había estado moviéndose a un ritmo constante de aproximadamente 10 minutos por milla. Exactamente a la velocidad que ella corría. Eso continuó hasta las 8:28 de la noche, cuando el teléfono se detuvo abruptamente durante aproximadamente 4 minutos. Esos 4 minutos fueron cruciales. Después de esos 4 minutos, el teléfono comenzó a moverse nuevamente, pero ahora por una carretera diferente hacia el sur y a una velocidad aproximadamente de 60 millas por hora. Sabíamos que no podía correr tan rápido, eso lo explica el investigador, así que ahora había un vehículo involucrado. La señal del teléfono se cortó completamente a las 8:53 de la noche, aproximadamente 15 millas al sur de Brooklyn. Después de eso, silencio total. Mientras tanto, la historia de Molly comenzaba a captar la atención nacional. Los medios de comunicación descubrieron el caso, y pronto, Brooklyn, Iowa, se encontró en el centro de un huracán mediático. Reporteros de todo el país llegaron al pueblo, cámaras de televisión llenaron las calles principales, y el nombre de Molly Tibbetts comenzó a aparecer en los titulares de todo Estados Unidos. La familia estableció un centro de operaciones en la iglesia local. Carteles con fotos de Molly aparecieron en cada negocio, en cada poste de luz, en cada ventana del pueblo. Su sonrisa radiante miraba desde miles de volantes que se distribuyeron por todo Iowa y los estados vecinos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Personas de todo el país compartían la historia, ofrecían pistas, enviaban mensajes de aliento a toda la familia. Pero tal vez lo más impactante fue la recompensa. Comenzó con unos pocos miles de dólares ofrecidos por la familia, pero a medida que la historia se difundía, las donaciones comenzaron a llegar de todas partes. Empresas locales contribuyeron. Personas que nunca habían oído hablar de Brooklyn, Iowa, enviaron dinero. La recompensa creció tanto hasta superar los $300,000. El FBI se unió oficialmente a la investigación. Más de 200 agentes federales y locales trabajaron en el caso. Establecieron una línea directa que recibía cientos de llamadas diarias. Cada pista, por insignificante que pareciera, fue investigada meticulosamente. Se examinaron las redes sociales de Molly, se revisaron sus mensajes de textos, sus correos electrónicos, sus actividades en línea, se entrevistaron a todos sus amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, se sometieron a pruebas de polígrafo personas cercanas a ella. Se registraron las propiedades de todos los delincuentes sexuales registrados en la zona. Dalton Jack, su novio, fue inicialmente considerado sospechoso, como es rutinario en estos casos, pero rápidamente fue descartado cuando las autoridades verificaron de manera concluyente que estaba a varias horas de distancia en el momento de la desaparición de Molly, trabajando en un proyecto de construcción. Los días se convirtieron en semanas. La esperanza de encontrar a Molly con vida comenzó a desvanecerse, aunque la familia se negaba a perderla. Laura, la madre de Molly, daba conferencias de prensa regularmente, suplicando por información, manteniendo viva la esperanza de que su hija regresara a casa. Molly es una luchadora, decía Laura una y otra vez. Ella encontrará la manera de volver a casa. Los investigadores exploraron todas las posibilidades. Podría haber sido secuestrada por un traficante de personas.
¿Podría haber sido víctima de un crimen de oportunidad? ¿Podría haber conocido a su atacante? Revisaron horas y horas de videos de seguridad de negocios locales. Examinaron cada auto que pasaba por Brooklyn esa noche. Interrogaron a decenas de personas, pero después de un mes de investigación intensa, parecían estar en el mismo lugar donde había comenzado todo, sin pistas, sin sospechosos, sin Molly. Y entonces, cuando la investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida, apareció la pista que cambiaría todo. El momento en que la tecnología moderna y el trabajo policial tradicional se combinaron para finalmente dar con el primer rastro real de lo que le había pasado a Molly Tibbetts, el 16 de agosto del 2018, casi un mes después de la desaparición. El ayudante del sheriff estaba regresando a casa del trabajo cuando vio algo que le llamó la atención: un Chevrolet Malibu negro con características distintivas, espejos personalizados, elementos cromados, detalles que lo hacía único. Durante semanas, los investigadores habían estado buscando un auto exactamente igual, porque después de revisar meticulosamente las cámaras de seguridad de Brooklyn, habían encontrado algo crucial. 4 cámaras montadas en un garaje en el lado oeste de la ciudad habían captado imágenes la noche del 18 de julio a las 7:48. Las cámaras mostraron a Molly corriendo. Solo un minuto después, un Chevrolet Malibu negro apareció en el video, pasando por la misma área. Durante los siguientes 20 minutos, el mismo auto apareció 3 veces en las cámaras, dando vueltas por las zonas, como si el conductor estuviera buscando algo o a alguien. Si nos pidieran que buscáramos un Malibu negro, encontraríamos cientos iguales, explica el investigador. Este era diferente, tenía modificaciones únicas que lo hacían fácil de identificar. Cuando el ayudante del sheriff vio el auto, inmediatamente supo que podía ser el auto que estaban buscando. Siguió al vehículo hasta que se detuvo y entonces se acercó al conductor. El hombre detrás del volante era joven, aparentaba unos 24 años, tez morena, complexión delgada, parecía tranquilo, incluso cooperativo. Cuando el ayudante del sheriff le preguntó su nombre, él respondió: Christian Baena Rivera. No estaba nervioso, recuerda el ayudante del sheriff. Parecía cooperativo y bastante despreocupado con todo el asunto. Rivera le dijo que vivía en una casa móvil en la zona rural, que trabajaba en una granja lechera cercana. Había estado trabajando allí durante 4 años. Era conocido como un empleado confiable, trabajador, que mantenía un perfil bajo. Pero había algo que Rivera no le dijo al ayudante del sheriff en ese momento. Estaba en el país ilegalmente. Había llegado de México cuando tenía 17 años y había estado viviendo bajo una identidad falsa durante los últimos 7 años. Cuando el ayudante del sheriff le preguntó sobre Molly Tibbetts, Rivera insistió en que aunque había escuchado su nombre y su desaparición, no sabía nada al respecto. Parecía sincero, parecía estar diciendo la verdad, pero los investigadores habían aprendido a no confiar en las primeras impresiones. 4 días después, el 20 de agosto, Rivera fue llevado oficialmente a interrogatorio. Durante horas Rivera mantuvo su historia. Sí, había estado en la zona esa noche. Sí había visto a una joven corriendo, pero no había interactuado con ella. No sabía qué le había pasado. Los investigadores le mostraron imágenes de las cámaras de seguridad. Le explicaron que tenían evidencia de que su auto había estado siguiendo a Molly. Le dijeron que sabían que él había estado ahí. Rivera comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Su historia empezó a cambiar. Admitió que había visto a Molly más claramente de lo que había dicho inicialmente. Admitió que la había encontrado atractiva. Ella era guapa, les dijo en español, pero no la miré a la cara. Pero los investigadores sabían que había algo más. Continuaron presionando, continuaron enseñándole evidencia, y finalmente, después de horas de interrogatorio, Christian Baena Rivera se quebró. Recuerdo que estaba peleando con ella. Confesó, tenía sangre. Lo que Rivera confesó después fue una historia que heló la sangre de todos los presentes en la sala de interrogatorio. Rivera admitió que había estado conduciendo por los caminos rurales cuando vio a Molly corriendo. Dijo que la encontró atractiva y que decidió seguirla. Admitió que había detenido su auto y se acercó a ella. Según su confesión, Molly estaba escuchando música con auriculares y no escuchó acercarse. Cuando finalmente se dio cuenta que él estaba allí, se asustó. Rivera dijo que trató de hablar con ella, pero ella amenazó de llamar a la policía. En ese momento, según Rivera, él se enojó.
Dijo que después de eso todo se volvió borroso. Afirmó que había tenido un blackout, que no recordaba exactamente lo que había pasado después. Lo siguiente que recordaba, dijo, era estar conduciendo con el cuerpo de Molly en el baúl de su auto. Dijo que la había apuñalado, aunque no recordaba hacerlo. Dijo que había entrado en pánico y que no sabía qué hacer. Rivera confesó que había llevado el cuerpo de Molly a un campo de maíz remoto, donde la había enterrado bajo los tallos de maíz. Dijo que había tratado de esconder lo que había hecho, pero no había podido olvidarlo. Después de la confesión, Rivera accedió a llevar a los investigadores al lugar donde había escondido el cuerpo de Molly. El 21 de agosto de 2018, más de un mes después de su desaparición, el cuerpo de Molly Tibbetts fue encontrado en un campo de maíz a unas 15 millas del sureste de Brooklyn, Iowa. Estaba parcialmente enterrada, bajo tallos de maíz. Vestía solo calcetines y su sujetador deportivo. Sus brillantes zapatillas para correr eran lo único visible desde la superficie. La autopsia reveló que había muerto por múltiples heridas de arma blanca. La noticia de que habían encontrado el cuerpo de Molly se extendió rápidamente. En cuestión de horas, el mundo entero supo que la búsqueda había terminado, pero no de la manera que todos habían esperado. En Brooklyn, Iowa, el dolor fue indescriptible. El pueblo que había mantenido la esperanza durante un mes entero, ahora tenía que enfrentar la realidad que su querida Molly nunca regresaría a casa. Morgan, su prima, recuerda el momento en que se enteró. Caía al suelo y no paraba de sollozar, porque ya sabes que en ese momento supe que nunca más volvería a abrazarla y que no iba a volver a darle la bienvenida. Laura, la madre de Molly, tuvo que hacer una de las llamadas más difíciles de su vida, contactar a familiares para darles la noticia antes de que se enteraran por los medios de comunicación. La conversación más difícil fue con la abuela de Molly, quien no podía creer que alguien pudiera hacerle daño a una joven tan hermosa, vibrante y llena de promesas. Pero la historia no terminó con el arresto de Christian Barena Rivera. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando, porque lo que pasó después dividiría a una nación entera y convertiría el caso de Molly Tibbetts en algo mucho más grande que una tragedia local. El hecho de que Rivera fuera un inmigrante indocumentado inmediatamente politizó el caso. En cuestión de horas, el nombre de Molly Tibbetts estaba siendo mencionado en discursos políticos, en debates sobre la inmigración, en campañas electorales. El entonces presidente Donald Trump utilizó el caso como ejemplo porque era necesario el control de inmigración más estricto. Una persona que llegó aquí ilegalmente y asesinó a una increíble joven declaró en un mitin político: esto no debería haber pasado. Pero la familia de Molly rechazó inmediatamente el uso político de su muerte. Rob Tibbetts, el padre de Molly, escribió una columna de opinión donde declaró: Molly no era antiinmigrante, era solidaria, abierta y justa. Usar su muerte para promover odio va en contra de todo lo que ella era. El caso se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con el debate sobre la inmigración en Estados Unidos. Pero en medio de toda la controversia política, había una familia destrozada que solo quería justicia para su hija. Aunque Rivera había sido arrestado y confesado, su juicio revelaría giros inesperados que nadie había anticipado. El 28 de agosto del 2018, Christian Barena Rivera fue oficialmente acusado de asesinato en primer grado, pero lo que parecía un caso cerrado estaba a punto de tomar giros completamente inesperados. Durante los 2 siguientes años y medio, mientras Rivera esperaba su juicio, su equipo de defensa trató incansablemente de desafiar la evidencia en su contra. Argumentaron que la confesión había sido obtenida ilegalmente, que no le habían leído completamente sus derechos, que había sido coercionado. En mayo de 2021, finalmente comenzó el juicio. El mundo entero estaba observando, no solo por el crimen en sí, sino por las implicaciones políticas y sociales que había adquirido el caso. La fiscalía liderada por Scott Brown presentó lo que parecía ser evidencia abrumadora. Tenían el video de seguridad mostrando el auto de Rivera siguiendo a Molly. Tenían su confesión, al menos parcialmente admisible ante el tribunal. Tenían evidencia de ADN que mostraba que Molly había estado en el baúl de su auto. Cuando se juntan estas pruebas, no puede haber otra conclusión de que el acusado mató a Molly Tibbetts, declaró el fiscal Bart Cleaver al inicio del juicio. Pero la defensa liderada por Chad y Jennifer Fries tenían una estrategia diferente. Primero intentaron invalidar la confesión, argumentando que había sido obtenida bajo presión y sin las debidas garantías legales. Cuando eso no funcionó, presentaron una teoría alternativa. Supuestamente, 2 pandilleros habían asesinado a Molly
y forzando a Baarena a guardar silencio. Pero el jurado no lo creyó. El video del vehículo, la confesión y el hecho de que él llevó a los agentes al cuerpo fueron pruebas contundentes. El 28 de mayo de 2021, Baarena Rivera fue declarado culpable por asesinato en primer grado. 3 meses después, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Baarena Rivera es recluido en la penitenciaría estatal de Iowa, cumpliendo la pena de cadena perpetua sin posibilidad de salida. Tras la tragedia, la familia de Molly fundó la Fundación Molly Tibbetts, dedicada a la educación y a la seguridad de las mujeres. Su historia también inspiró a miles a compartir sus propias experiencias de acoso mientras hacían ejercicios. Molly se convirtió sin quererlo en un símbolo de un problema mucho más grande, el peligro que muchas mujeres enfrentan en lo cotidiano. El caso de Molly Tibbetts no es solo una tragedia aislada, es un reflejo cómo la violencia puede irrumpir incluso en los lugares más tranquilos, de cómo el sistema judicial puede responder con firmeza y de cómo una familia destrozada puede transformar el dolor en un mensaje de esperanza. Que su memoria sirva no solo para exigir justicia, sino también para construir un mundo más seguro para todas. Llegamos al final de este caso. Si te pareció impactante, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones y deja tus comentarios. Comparte el video con tus amigos o conocidos. Nos vemos en un próximo caso.